La forma de comunicarse oral, profe, Exactamente. ¿Y de eso qué fue lo que vimos? que lo oral es usar en distintas instancias, conferencias, informaciones, en lengua de señas, el Ya. emisor y el receptor. ¿Y qué facultad exclusiva teníamos, por ejemplo, a diferencia de otros animales, los seres humanos, ¿se acuerdan? Eh, no lo sé explicar, pero lo entiendo. Ya, Eh, pero un ejemplo entonces. eh, que alguien me ayude. ¿Alguien le puede ayudar? Que Nico. puede ser que nosotros nos comunicamos como verbal ¿Ya? y con los animales como con acciones. Ya, exactamente. No podemos establecer una conversación oral con los animales. Súper buena respuesta, chiquilla. Ya. Aparte de ver qué es lo que es la comunicación oral, vimos cuáles son las funciones de la comunicación, cómo se utiliza, los tipos de comunicación, como mencionó la Gabriela y la Nico, y ¿alguna de ustedes se recuerda que vimos también cómo se establece una buena comunicación? Y el proceso de comunicación, ¿cuáles eran los factores que tienen que estar presentes para que exista la comunicación? Para que se pueda transmitir un Creo mensaje, que por es ejemplo. ¿Ya? código canal, contexto, ¿Ya? ¿Y cuáles son las personas que intervienen? ¿Cómo se llaman el estas personas? emisor el El emisor y el receptor receptor. y el emisor. Exactamente, un emisor y un receptor. Y lo que transmitimos es un mensaje a través de un canal y que eso puede estar dado de acuerdo a un contexto distinto. ¿Cuáles son los contextos que existen, Nico? Eh, ¿Qué tipos de contexto podemos encontrar, por no me ejemplo? acuerdo. Ya, que están dados también por el tipo de relación que se está estableciendo. Ah, formal e ¿Ya? informal. Exactamente, súper buena respuesta. O sea, nosotros nos adecuamos nuestro mensaje dependiendo de la persona con la que estamos hablando. ¿Se acuerdan que vimos eso? O hacia quién esté dirigido el mensaje. Ya, chicas, hoy día vamos a hablar sobre expresiones corporales, técnicas para hablar en público, uso de muletillas y vamos a ver qué es la dicción, ¿ya? Dicción. Eh, qué hemos visto, Rita, con respecto a las expresiones corporales en el lenguaje? ¿Nos sirven las expresiones corporales cuando estamos comunicándonos? ¿Quién puede contestar, chiquillas, por favor? Sí, nos Sí, sirve. sí, sirve. ¿De qué forma las podemos utilizar, Danitza? ¿Cómo las utilizamos? Por el lenguaje de señas. Por ejemplo, en la lengua de señas, por lo tanto, por ejemplo, las personas que, que no somos sordas y que tenemos habla y que escuchamos, ¿para qué nos sirve este lenguaje o expresión corporal? Pues lo mismo, para comunicarnos mejor. Exacto, para comunicarnos mejor, para darnos a entender mejor, ¿cierto? ¿Qué podemos transmitir aparte de nuestras expresiones corporales? Los sentimientos, ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cómo qué sentimientos? Que son súper evidentes. la rabia, la alegría. Ujú. Exactamente, cuando uno está enojado, pero cuando está alegre también, ¿cierto? Gracias, Dani. Sí. Vamos a hablar, chiquillas, de expresiones corporales, de técnicas para hablar en público, el uso de muletillas, que por lo general uno no se da cuenta que hablar en público es un desafío, ¿cierto? Dani, ¿por qué cree usted que es un desafío hablar en público? Porque es vergonzoso. ¿Ya? Usted frecuentemente llega y habla en público, supongamos que en un contexto formal. ¿Eso será distinto a un contexto informal cuando uno habla en público?
Bueno, para mí personalmente no es diferente, porque igual existe el miedo al rechazo, ¿Ya? a que no me tomen en cuenta de lo que voy a exponer. ¿Para usted es difícil hablar en público? ¿Es un desafío? Para mí sí. Ya. Y por ejemplo, ¿por qué ahora que estamos conversando y hay otras personas, sigue siendo público esto, no le resulta difícil? Porque no me están mirando. ¿Ya? Entonces, ¿con qué tiene que ver esto de que sea un desafío, de que uno se ponga nervioso, de que tenga complicaciones para hablar en público? Mi presentación ya sea física, no tengo problemas con mi físico porque no me da lo mismo, pero ¿Ya? no me gusta, o sea, igual el rechazo, le tengo miedo al rechazo. ¿A lo que opine la gente? Sí, porque porque tengo esa no puedo decir puedo percibir, ¿La percepción? sí, en las personas cuando soy aceptada. ¿Ya? Y cuando es rechazada también, entonces. Sí, ¿Sí? sí, tengo ese instinto que lo ¿Mm? sé, no sé, pero lo siento. Ya. Entonces, usted como que se dispone a esta situación de que va a ser dificultoso en cierta forma, dependiendo de la persona con la que esté también, pues. Ah, claro, puede ser. Porque si una persona que usted se siente cómoda o en confianza, es lo mismo. Sí, porque me pasa aquí en la casa igual. Que le da como lata hablar. No me da lata, pero es que igual a lo mejor, no sé, pues si voy a poner por ejemplo, cuando yo hablo con mis hijos sobre mis trabajos, yo ¿Mm? les noto la cara de choreados, perdón la palabra, porque igual ellos están todo el día en clase, porque no son como, no son, mis clases no son como las de ellos, que ellos están pegados del teléfono o sea, en el computador de las 8 hasta las 6 de la tarde. Entonces, Ya. cuando yo quiero hablar de mis trabajos para que si me pueden ayudar, yo digo, ya mejor no les voy a decir porque sé que están choreados. Y hasta ahí llega el tema. Ya. Y mi esposo poco me toma en cuenta, así que entonces ya Y conozco todos los rostros de sí, ¿no? ya, pero también tiene que ver con la situación actual, por cierto, porque a lo mejor si estuviésemos en otra situación presencial y se vieran solo en algunos momentos, sería distinto la importancia que le den a uno o a otro, Sí, yo creo que sí. ¿cierto? Eh, Sí. pero, y si, bueno, ustedes no han tenido la posibilidad en este tiempo de presentar trabajos ni de estar en disertaciones, Estuvimos con videos ¿ya? en YouTube con los compañeros, Ujú. así que igual costaba mucho, porque más de algunos de nosotros teníamos que haber hecho los videos como 1000 veces, Claro, porque pero igual, eso tiene que ver con la inseguridad también que uno sí. tiene, o que se encuentra detalle, o que piensa que lo puede hacer mejor, ¿cierto? Pero, ¿qué piensa usted, Dani, si, por ejemplo, estuviésemos en clases presenciales y tuviesen que presentar un trabajo frente al curso en general, una disertación donde ustedes tengan que hablar sobre un tema en específico? ¿Qué conductas o qué condiciones a usted le limitarían para poder enfrentar esa situación? El rechazo, Siempre tiene que ver con el rechazo, ¿sí? sí. ¿Y cómo se siente Sí. usted? ¿Se siente así como que le da pánico antes de empezar? Lo que pasa es que soy como que analizo mucho el antes. ¿Ya? Es como que yo digo, oh, ya, por ejemplo, me trato de no mirarlos a la cara, porque igual cuando estuve en clases, ¿Mm? cuando me saqué mi cuarto medio, teníamos que cantar en inglés cuando yo no tenía idea de inglés. ¿Y Entonces yo trataba frente al de curso que en no me general miraran. hacían ese tipo de Sí, cosas? sí, frente al curso. Entonces igual a mi edad, con la de los otros compañeros, ellos vienen con un inglés de básica. Y yo no, porque yo cuando yo estudié de día, yo hacía francés, estudiaba francés, Ya, porque antes era opcional entre inglés o claro, francés. Entonces, cuando me dijeron palabras en inglés, era nuevo. oh my God. Entonces fue.
Y eso tengo mucho, no es vergüenza, no siento vergüenza, pero sí no le tengo tolerancia a la frustración, profesora. Ya, Esa es la palabra. entonces, al tener esa baja tolerancia, usted se pone nerviosa, ¿cierto? Sí, Porque eso es lo que pasa cuando uno tiene baja tolerancia y se enfrenta a situaciones en las que uno no está cómodo. Y le cuesta vencer el miedo en cierta forma. sí. Mm. Pero a la mayoría de las personas nos pasa eso también dependiendo de la audiencia. Por ejemplo, yo cuando tengo que trabajar con otros profesores haciendo capacitaciones y me siento como que los demás están evaluando mi desempeño. Entonces, en esas situaciones, que es lo mismo que cuando está uno frente a sus pares o a los compañeros, también siente que los demás están como evaluando a uno lo que dice, cómo se para, si usa las palabras adecuadas. Nico, ¿a usted le pasa eso? Sí, pero yo creo que va más como en la confianza con las otras personas. ¿Cómo es eso? Porque no sé, pues si tengo que presentar algo al frente del curso, igual yo ya tengo como, no como, uy, que tengo mucha confianza con mis compañeros, pero igual tengo confianza, entonces no me voy a poner tan nerviosa, ¿Ya? ¿entiendes? ¿Sí? Así como, no sé, pues en frente de mis profesores igual me pondría nerviosa. Uh-huh. Entonces Pero siento que vamos como en la confianza. ya, en la confianza que uno establezca con los demás, no en la Claro. confianza que tiene en sí mismo. ¿Mm? Y también va por eso, porque igual depende también si uno va como, ha estudiado harto, ¿Ya? eh, no va a tender a equivocarse uno, porque ya uno ya sabe. Claro, ese es un súper, es un elemento súper seguro y es confiable lo que dice la Nico con respecto a que si yo manejo el tema, voy a tener más seguridad porque sé que es algo de lo que yo voy a poder hablar sin equivocarme o sin dudar de lo que estoy hablando. Pero ¿qué pasa, Gabriela, cuando yo me pongo a hablar de un tema que no conozco? Supongamos que a usted le piden que no sé, pues que tiene que disertar ahora a continuación de sistemas medioambientales que usted no maneja información. Y por obligación tiene que hacerlo. Lo que pasa es que si uno no maneja la información, va a ser un fracaso rotundo la disertación. Entonces, Y ahí yo creo que las personas que están recibiendo la información, entre comillas, porque ya no la están recibiendo, me van a criticar o me van a decir, oh, no sabe. claro. Y entonces, ¿tendrá razón lo que dice la Nico con respecto de que si yo manejo un tema, puedo... Sí, a eso iba yo, profe. Antes que hablaran a Nico, para mí es fundamental, yo creo que para todo es fundamental saber a lo que uno va a exponer. No leyéndolo quizás, pero sí entendiendo todo lo que es la materia para poder exponer algo más seguro. Esa es una Entonces, súper buena palabra, lo que usted dice con respecto a entender, a comprender lo que yo voy a hablar. es que es Hay más una... fácil si uno comprende. Es más Exacto, fácil porque es porque más uno... fácil. Por ejemplo, si Por, usted se aprendiera las cosas de memoria y no entendiera nada, pero se sabe todo de memoria, ¿qué podría suceder? si yo me aprendo de memoria, ¿Mm? Pero no entiende nada, o sea... es que sería un monólogo, cometería errores, se me olvidaría la y si se le olvida la palabra, palabra, ¿qué tendría que hacer? obviamente buscar otra palabra que la Claro, pueda... pero si no comprendo Pero lo que estoy diciendo, por lo general tengo que volver a repetir todo lo que dije, si es exacto, por memoria, ¿cierto? ¿Y qué claro. pasaría si usted se aprende de memoria y la profesora o sus compañeros le hacen una pregunta con respecto a eso? Uno lo va a responder correctamente buscando la palabra adecuada, o a lo mejor ni siquiera la palabra adecuada, profesora. Yo creo que si uno lo hace como, dinámicamente, con ejemplos,
uno puede llegar a hacer bien el trabajo con Exacto. palabras de sí misma. Ya, pero eso, lo que dice la Gabriela tiene mucha razón. Nosotros por lo general tenemos que tratar de entender, de comprender el tema del cual vamos a hablar. No podemos enfrentarnos a una situación aprendiendo la presentación de memoria. Aquí corremos muchos riesgos, chiquillas, si nosotros aprendemos de memoria los temas sin comprenderlos. A mí se me olvida una palabra y tengo que volver atrás y tratar de recordar el orden que tenía. También tiene el riesgo de que si yo aprendo de memoria, me hacen una pregunta, yo no comprendo, no puedo dar respuesta a las preguntas que me han hecho. ¿Ya? Es esencial la comprensión del tema. ¿Ya? Ahora vamos a ver, niñas, cuáles son las técnicas que nosotras podemos manejar para poder enfrentar hablar en público y hablar con claridad, ¿ya? Antes de todo, es esencial que nosotros podamos eliminar estas situaciones de tensión, ¿ya? Yarel está por ahí. Sí, dígame. Yarel, ¿usted tiene dificultades para hablar en público? Por ejemplo, para presentarse en una disertación o exponer. Un poco. Ya, ¿y qué siente físicamente cuando usted está hablando en público y sea esta situación de, no sé, pues de tensión o... Me pongo nerviosa y me empiezo a reír. Se empieza a reír y físicamente no siente algo, así como que le duele la guata o sienta los hombros apretados. No, como que me empieza a sudar las manos. Ya, eso, niñas, lo que dice la Yarel, eso de sudar las manos, tiene que ver con que es una expresión física de lo que yo estoy sintiendo, ¿ya? Y cuando a usted le empiezan a sudar las manos, ¿qué hace Yarel? Trato de calmarme un poco y al final lo hago igual. Ya, ¿y cómo eso es síntoma de qué cuando le sudan las manos? De nervios, yo creo. Exacto, de que está nerviosa, ¿cierto? Y para calmarse, ¿qué hace? Respira profundo. Exacto, eso tenemos que hacer, chiquillas. Nosotros tenemos que determinar, como dice la Yarel, cuál es nuestro indicador de que estamos nerviosos y tratar de contener esa tensión. Tenemos que tratar de que la tensión en algún momento desaparezca, ¿ya? Y no estar tenso por el hecho de estar tenso. En ocasiones nos pasa de que sabemos de lo que vamos a hablar. Nico, ¿alguna vez usted se ha puesto nerviosa a pesar de que ha preparado el tema? Sí, Sí, siempre o en algunas ocasiones. a veces, o muy pocas veces, pero igual uno se pone nerviosa. ¿Y por qué qué será lo que usted le hace ponerse nerviosa a pesar de que ha estudiado, a pesar de que sabe lo que tiene que hablar? Yo creo que debe ser más no sé, porque siempre hacen como preguntas después cuando uno termina de disertar. Uh-huh. Y, o sea, a mí me da miedo que no poder responder bien las preguntas que ellos me hacen. Ya, tiene que ver, Independiente de que ya sé como el tema y todo. o sea, con la incertidumbre tiene que ver. Claro. Y ¿qué cree usted que podemos hacer para evitar esto? Porque por lo general tiene que ver con lo que habla Nico, de lo que viene después de que yo termine de disertar, ¿cierto? Uh-huh. ¿Qué cree usted que podemos hacer para cambiar ese pensamiento que nos impide relajarnos en la disertación? Yo creo que más por sentirse segura de uno misma, ¿Ya? de que uno ya sabe el tema y que igual le va a ir bien. Y si sabemos que es por las preguntas, ¿qué podría hacer? ¿Adelantarme y hacer qué cosa? ¿Pensar en qué? En las preguntas que me pueden realizar.
Esa es una técnica, chiquillas. Uno como de los aspectos comunes en que todas las personas nos ponemos nerviosos tiene que ver cómo, a pesar de que yo preparé el tema de la disertación, después me van a hacer preguntas. Por lo tanto, tengo dos opciones. Si es un trabajo en grupo, Gabriela, ¿qué podemos hacer con respecto a las preguntas que vienen después? ¿Qué le podemos pedir a los compañeros o a las compañeras de grupo? Profe, una pregunta. Ruth. Lo que pasa es que yo estudiaba administración y ahí la profe me enseñó cómo uno se tiene que dirigir a los demás compañeros. Y ella me decía la forma para que uno no se ponga tan nervioso y sepa cómo explicar. Me dijo que tenía que mover las manos. En algunas situaciones uno puede hacer eso, Ruth, pero son distintas técnicas. Pero algo de lo que da más resultados lo vamos a ver un poquito más adelante en profundidad. Pero no sé cuál es el objetivo de mover las manos, Ruth, para distraer al público, que se concentre en las manos. No, es que como que uno vaya explicando y a medida como que mueva las manos. Ya, pero eso tiene que ver con el apoyo que nos da, por ejemplo, el cuerpo para poder explicar el lenguaje, ¿cierto? Sí, porque, bueno, yo me acuerdo que nos calificaba si cuando uno está nervioso, es normal que ponga las manos en los bolsillos o ponga las manos hacia atrás, y ella como que nos dio como esa técnica. Ya, ¿y a usted le daba resultado? Sí, incluso después seguía hablando y no había que me parara. Ya, pero ahí utilizamos las manos como para relajarnos, ¿cierto? Eso es como para usar la atención a nuestro favor, ¿cierto? Sí. Claro, eso tiene que ver con eso. Pero también nosotros podemos utilizar las manos en el momento que estamos explicando para apoyarnos en la explicación, ¿sí? A ver, hay distintas técnicas, pero lo primordial, chicas, es que nosotras podamos utilizar esas técnicas a nuestro favor, que sepamos lo que nos da más resultado. Pero vamos a seguir con la idea que nos da la Nicole, esto de que nosotras nos ponemos nerviosas por las preguntas que vienen después. Tenemos nosotros, Gabriela, un grupo de trabajo. Supongamos que usted está trabajando con 3 compañeras más. Y saben que después de la disertación vienen preguntas. ¿Cómo nos podríamos preparar nosotras para esas preguntas en el grupo? Bueno, yo recuerdo cuando iba al colegio y tenía que hacerlo, se supone que las 3 personas o la cantidad de compañeros que estaban haciendo la disertación, las 3 tenían que saberse las preguntas, las respuestas y todo el cuento. Entonces... ¿por qué es necesario que todas se sepan las preguntas y las respuestas? Porque es la tarea fundamental, o sea, el tema nuestro puede ser X y todas tienen que saber lo mismo porque es nuestro trabajo. El trabajo hay que hacerlo bien hecho. Claro, ¿y qué pasa si una por a veces motivo no puede responder? Tendrá que responder la otra, pero igual son puntos en contra cuando le están preguntando directamente a otra persona. Claro, pero cuando es un trabajo en grupo, también tenemos esta posibilidad de que otras se apoyen, ¿cierto? Sí, nos pueden preguntar a cualquiera y cualquiera puede dar la respuesta. Ya, y si no sabemos cuáles son las preguntas que nos van a hacer, ¿qué podríamos hacer en el grupo para preparar respuestas? Es que va por lo mismo, profesora. Tenemos que saber todo lo referente al tema que nos tocó. Entonces, uno sabe que lo más probable es que le pregunten cosas que tienen algún detalle o la rebuscan, pero uno tiene que estar preparado para contestar. Ya. Con respecto a eso, chicas, súper buena la respuesta de la Gabriela, o sea, uno tiene que estar preparado para contestar. Somos un grupo y todos tenemos la misma posibilidad de contestar. Supongamos que en ocasiones, niñas, cuando los profesores hacen preguntas, las preguntas se pasan antes para que estén preparados
al final de la disertación para poder responder. Pero nadie sabe qué pregunta le va a tocar. Por lo tanto, una forma de estar preparados es que ensayemos antes las disertaciones, ¿ya? ¿Cómo podemos hacer en grupo eso, Dani? Perdón, profesora, ¿me repite, por favor? Que una forma de estar preparado para las disertaciones es ensayar eso antes, ensayar la disertación. ¿Cómo lo haría usted estando en grupo? Por ejemplo, en esta modalidad que trabajamos a través de Zoom o de alguna plataforma virtual. Poniéndonos de acuerdo, creando ¿Ya? un grupo de WhatsApp entre todos los que nos va a tocar hacer el grupo y estudiar. ¿Ya? ¿Y si tenemos que presentar delante del resto? Igual, o sea, no porque a mí me toque la parte del índice, me voy a estudiar solamente eso, me tengo que estudiar todo lo que viene, por la introducción, de lo que se tratan los temas de mis compañeros, sus preguntas, sus respuestas, las mías, Ya. y viceversa. Y si, ya, Una buena supongamos, comunicación. buena comunicación, justamente. Y tenemos nosotros, chiquillas, esta posibilidad, ahora que conocimos, de poder hacer intercambio a través de vías virtuales, ¿cierto, Dani? Sí. ¿Ustedes han probado, antes de presentar trabajos, en mostrarle a los compañeros del grupo? Nosotros cuando hicimos el último trabajo que fue con usted, hicimos eso, nos hicimos un grupo de WhatsApp. Entonces, a los que nos mandamos, por ejemplo, en este caso al Cristian, creo que le mandamos todo el trabajo a él, para que él los revisara. Después él lo revisó y nos mandó a todos el trabajo para que todos los volviéramos a revisar. Ya. Y si fuese, por ejemplo, una disertación o una presentación oral, ¿qué podríamos hacer? Yo creo que lo mismo, o sea, nos vaya a todos bien si tenemos una buena comunicación. Ya. Y si tenemos estas plataformas para poder usarlas como medio. Nos debería ir mejor aún, porque no tenemos para qué estar presencial si tenemos toda esta opción de la tecnología. Exacto. Tenemos que utilizar, por ejemplo, las tecnologías a nuestro favor, y si sabemos que todos tienen acceso, o ya sea por el celular, o por el computador, o por una tablet, podemos exponer a nuestro grupo antes de presentarle al curso en general, y en base a eso todos pueden opinar de cómo es nuestro desempeño, qué es lo que podemos mejorar, cuáles son las preguntas que vamos a realizarle a los compañeros o a las compañeras. O sea, tenemos todas estas posibilidades de que revisar nuestro trabajo, ya sea escrito o sea oral, antes de presentarlo, ¿ya? ¿Qué podremos aclarar, Dani, si nos presentamos de manera virtual ante nuestros compañeros antes de presentar el curso? Los errores que vamos a tener, que tenemos en el momento. Ya, ¿como qué tipo de errores podemos corregir en la presentación, por ejemplo? Los nervios, primero que todo, los nervios, el titubeo. El titubeo, ese es súper importante, ¿cierto? ¿Qué y la más? expresión. Ya, con la expresión, ¿qué quiere decir con la expresión? Sí, porque seria no puedo estar. O sea, igual tengo que tener una entrada como para caerles bien, o sea, para que me llame, para llamar la atención. Positivamente, ¿cierto? Para llamar la atención simpática, positiva. que se vea que yo soy simpática, aunque sea todo lo contrario. O sea, tenemos que actuar. Una cosa así. Ya, y eso, ¿por qué tenemos que hacer esta actuación previa, Dani, de entrada? ¿Por qué cree usted que es necesaria? Para matar los nervios y que nos vaya bien. Para matar los nervios, para que nos vaya bien. ¿Y qué es lo que queremos conseguir nosotros en nuestra audiencia? Llamar la atención. Llamar la atención, que sintonicen con nosotros, ¿cierto? Que tengan ganas de escucharnos. ¿Qué pasa si yo llego, no sé, pues me apoyo en la pared, estoy desganada, estoy como que no quiero hablar? ¿Qué pasa con nuestra audiencia?
No, ni un respeto. Eso es como que no tengo estamos respeto, respetando a nuestra ¿cierto? audiencia y nuestra audiencia tampoco nos va a respetar. Exacto, la audiencia tampoco nos va a respetar y no va a querer escuchar lo que estamos hablando. Lo más probable es que a los 30 segundos de que nosotros nos pongamos a hablar, nuestra audiencia se aburre y se va, ¿cierto? O se sienta menospreciada y no quiera seguir escuchándonos. Gracias, Dani. Chiquillas, vimos primero que nosotros, antes de todo, tenemos que cautelar nuestras tensiones antes de hablar. Segundo, tenemos técnicas que tienen que ver con el contacto visual y eso es clave para conectarse con la audiencia. Tenemos nosotras posibilidades que tenemos que aprovechar. Por ejemplo, si nosotros tenemos una audiencia, tenemos que tratar de hacer contacto visual con algunas personas. ¿Para qué será necesario esto, Nico, de que hacer contacto visual? Para que la gente no ponga atención y entienda mal el tema. Ya, ¿y de qué? Por ejemplo, si yo supongamos que estamos en clase, en la sala de clase, y si yo la miro a usted y estoy explicando algo, ¿qué va a sentir usted? Que me está explicando como a mí. Exacto. Por lo tanto, si yo le estoy explicando a usted específicamente, ¿qué va a pensar de cómo se está desarrollando la clase? Que se está desarrollando bien porque se nota que hay como ganas de entregar información correctamente. Exacto, justamente, si yo me focalizo en las personas, los miro, como dice la Nico, van a sentir que yo le estoy hablando a esta audiencia. No es como que le estoy hablando al horizonte a un punto X, estoy haciendo contacto con las personas y por lo tanto me importa que los demás me entiendan. Entonces, una técnica eficiente para lograr la atención de nuestra audiencia es que nosotros le hablemos directamente a las personas, los miremos, focalicemos nuestra atención y hagamos contacto visual, ¿ya? Esa es clave para conectarse con la audiencia, ¿ya? A ver, nosotros miramos a las personas, nos ponemos a hablar, pero tampoco vamos a estar pegados mirando solo a una persona. ¿Qué pasaría, Gabriela, si yo me focalizo todo el rato en una persona? No estoy entregando la información a los demás, a la demás audiencia. ¿Y qué pasará con la persona? Supongamos que yo estoy en un seminario y yo no conozco a nadie de ese grupo y me focalizo solo en una persona que yo no conozco. ¿Qué le pasará a esa persona? ¿Qué sentirá la persona a la que yo estoy mirando todo el rato? Yo creo que... ¿Cómo se puede sentir? Yo creo que la persona se pondría nerviosa porque está mirando solamente a ella. Exacto, yo tengo que tratar de evitar también que mi audiencia se ponga nerviosa. O sea, puedo focalizar mi mirada en una persona, pero después la puedo focalizar en otra. A no ser que esta persona sea conocida, ¿ya? Chiquillas, cuando la persona no es conocida, se puede, como dice la Gabriela, poner nerviosa. Pero si yo tengo a una persona, detecto a una persona en el público, que yo la pueda usar como un referente y dirigirme para evitar mi tensión a esa persona, lo puedo hacer. Ya, eso también es una estrategia para evitar este nerviosismo, para sentirme más cómodo. Pero sí, durante todo el rato, a ver, en el comienzo hay que saludar, hay que sonreír, hay que ser amable. O sea, esto es para establecer el contacto con la persona y nos va a ayudar a que las personas sientan interés por lo que nosotros estamos hablando. Como decíamos recién, si nosotros llegamos enojados, con mala postura o con gestos que sean inadecuados, nuestra audiencia se va a sentir rechazada y va a pensar que somos maleducados y por lo tanto va a perder las ganas de sintonizar con nosotros. Por otro lado, a ver, yo durante todo el momento que estoy exponiendo tengo que tener el contacto visual con mi audiencia, ¿ya? Yo no puedo dejar de contactarme porque es a la audiencia a la que yo le estoy hablando. Yo no le estoy hablando al horizonte, no le estoy hablando al techo, no le estoy hablando a las puertas, estoy relacionándome con personas, ¿ya?
a ver, nosotros chiquillos, para cuando no estamos trabajando, cuando estamos exponiendo, no sé, piense Nico, cuando supongamos que a usted le piden de un programa que vaya a enseñar una receta a una audiencia en un estadio o en un seminario donde se hable de alimentación sana. ¿Cuál era la pregunta? Piense en esta situación. A usted le invitaron a un seminario donde tiene que presentar una receta de alimentación sana y es para una audiencia que usted no conoce, es para un público masivo. ¿Cómo saldría usted a presentar esta receta? Es un escenario, usted tiene que estar con un micrófono, de estos audífonos micrófonos. ¿Qué haría al comienzo? Me presentaría ¿Ya? y diría de dónde soy, no sé, dónde estoy estudiando. ¿Ya? Y interactuaría con las personas. También me gustaría que ellos me dijeran cómo se llaman. Ya. O para no ponerme tan nerviosa. Ya, súper buena respuesta, Nico. Eso que dice la Nico de presentarse, de decir de dónde viene, interactuar con la gente, no puede exceder más de 30 segundos. ¿Ya? En esos 30 segundos, esos son los 30 segundos más críticos y usualmente son los más difíciles. Es como cuando se rompe el hielo y seguimos conversando con las personas, ¿ya? Tiene que manejar su tiempo. Si a usted le dan 15 minutos para hablar, tiene que respetar esos 15 minutos. Si, por ejemplo, le dicen que tiene que contar alguna anécdota, lo hace, pero tampoco se puede alargar tanto en esta anécdota. Si sabe los nombres de ciertas personas, tiene que usarlos. A ver, ¿se han dado cuenta de que, por ejemplo, en las clases por Zoom, como la que estamos teniendo ahora, todos tenemos que tener nuestro nombre escrito, ¿cierto? Dani, ¿por qué será importante tener el nombre de las personas escrito? Para que nos llamemos por el nombre. Para que nos llamemos por el nombre. Por ejemplo, si yo la menciono a usted, interactuamos inmediatamente, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasaría si ustedes no tuvieran el nombre? ¿Cómo se va a dirigir a mí? ¿Alguna pregunta? Oye, tú. Claro. No se puede. No se puede, justamente. Niñas, por lo general, cuando uno conoce el nombre de ciertos miembros de la audiencia, los puede utilizar también, ¿ya? Referirnos a la persona. Cuando yo estoy exponiendo, también le puedo hacer preguntas a mi audiencia. Pero como dice la Dani, si yo no tengo nadie conocido, no le voy a decir, oye tú, porque tengo que establecer un vínculo. Y ese vínculo de respeto se da a través, por ejemplo, de considerar ciertas cosas como considerar el nombre de la persona a la cual yo me estoy dirigiendo, ¿ya? A ver, puedo hacer ciertas bromas para romper el hielo cuando estoy exponiendo, pero si yo no soy comediante no voy a estar todo el rato contando chistes, ¿ya? A ver, Javier, ¿puede encender su micrófono? ¿Me hablará mi profesora? Sí. Javier, cuando usted expone, ¿usa recursos audiovisuales así como PPT o algún apoyo que necesite? Cuando he tenido que exponer, sí lo he hecho la mayoría de las veces. Ya, ¿y cómo usa usted su PPT? ¿Para qué los usa? En general es como un apoyo a lo que uno está diciendo. Ya, ¿y qué hace, por ejemplo, con ese PPT de apoyo? ¿Cómo que hago? No Sí, entendí ¿qué bien la hace? pregunta. Supongamos, usted está proyectando su PPT, ¿cierto? Sí. Ya, y usted va y se pone a leer lo que dice el PPT o lo usa como apoyo para que los demás vean lo que está escrito y usted les va explicando lo que dice. Cuando se me olvida algo, a veces leo, pero en general trato de que sea como que dé ideas principales y después yo doy como algo para Profundizar.
más el tema. Sí, exactamente. Esa es la respuesta, chiquilla. Súper buena respuesta, Javier. Nosotros tenemos, por ejemplo, el uso de medios audiovisuales que no los vamos a usar antes de los 30 segundos de la presentación. Cuando nosotros, por ejemplo, ponemos una presentación y la utilizamos desde el comienzo, lo que va a hacer eso, chiquilla, es que nosotros distraigamos a la gente de las frases iniciales, que por ejemplo, que es cuando yo presento el tema con el que voy a trabajar, que es cuando me presento yo, como decía la Nico, cuando saludo a mi audiencia. Durante esos 30 segundos iniciales no pongo presentaciones, no pongo el soporte audiovisual que voy a utilizar, no voy a partir sin saludar, ¿ya? Después de eso voy a empezar. Si yo tengo un medio audiovisual, no le voy a hablar a mi presentación de PPT, yo le presento a mi audiencia. Y como decía Javier, este medio que yo tengo acá me sirve como soporte. En el caso de que se me olvide algo, yo hago una mirada leve para presentar. Por ejemplo, me sirve en el caso de que yo tenga que mostrar un gráfico, que tenga que mostrar estadística, para que le quede más claro a la audiencia. Pero no es mi exposición, el medio audiovisual. Tampoco lo voy a sobrecargar de información porque se supone que yo uso estas fuentes y explico en base a ello, pero no leo literalmente lo que ahí sale, ¿ya? ¿Qué pasa, Yarel, si a mí se me, no sé, se me echa a perder el proyector cuando tengo que presentar mi PPT? ¿Qué haría usted? No sé, siempre tendría como un segundo plan, como en mi Ya. cuaderno. ¿Ya? ¿Y para qué tendríamos ese segundo plan en su cuaderno, por ejemplo? Para cualquier emergencia, por ejemplo, si no se puede ver ahí o se me olvidó alguna palabra. Exacto. Como dice la Yarel, siempre tenemos que tener un plan B. Y ese plan B es lo que nosotros tenemos que utilizar en el caso de que yo voy a hacer una presentación y se corte la luz, que no funcione el proyector, que el video, que no haya soporte de internet, etcétera. O sea, tengo que tener todas las posibilidades agotadas para que no pueda salir al paso de las situaciones. Y Un papelógrafo. un papelógrafo, por ejemplo. O sea, siempre tiene que haber un plan B. Era más sencilla la vida antes, Dani, ¿sí o no? Se me cayó el carnet, sí. Claro, y yo se lo recogí porque yo también sé lo que está hablando. Cuando uno hacía papelógrafo tenía esta doble función de que uno escribía y a través de la memoria kinestésica y visual iba grabando esta información. Entonces después se recordaba más fácilmente, ¿sí o no, Dani, de lo que tenía que exponer? Sí, uno se lo aprendía yo, pero genial, era genial. Era mucho más fácil retener la información, ¿cierto? Sí, increíble, sí. Exacto. O sea, los medios, chiquillos, en definitiva, son un apoyo que se tienen que usar en nuestro beneficio. No es para que los demás lo lean desde ahí y tengo que tener siempre preparado un plan B, como decía la Yare. Tenemos también, vamos a volver a lo que hablaba hace un rato la Gabriela, que tenía mucha razón, que tenía que ver con esto de dominar el tema de lo que yo estoy hablando, que es esencial. No puedo ponerme a presentar un tema del que yo no sé nada. Y tiene que ver principalmente, Javier, ¿qué le pasa a usted cuando se da cuenta de que una persona está hablando de algo que no tiene idea? Si yo sé sobre el tema, supongo que lo podría corregir. Y O no sé, decirle que se informe. que se informe, justamente. Supongamos que un profe se pone a hablar de algo y usted se da cuenta, no sé, pues, ¿cuál es su tema favorito, Javier? ¿Qué es lo que más le gusta a usted? Lo que más me gusta, no sé, hacer artesanía o cocinar de repente. Ya. Y de artesanía, ¿qué me podría contar usted?
Que igual creo que ahí es un poco difícil opinar, pero No, pues no dar opinión, sino que de artesanía, ¿qué hace usted? ¿Qué hace en artesanía? yo hago cosas en madera, cosas en alambre, en Ya. tela. ¿Y en madera qué hace? Hago bases para hacer árboles de alambre. O Ya. he hecho tablas de picar. ¿Ya? ¿Y eso lo corta con qué herramientas? He cortado con serrucho de mano, con sierra circular o con caladora. Ya, y si yo le dijera a usted, no, pues tenéis que cortar con una sierra eléctrica, con una motosierra, porque ahí es más rápido y no vaya a tener que gastar tanto tiempo. Yo no tengo idea de eso. Yo le Y diría que está mal, porque la motosierra es más para cortar trozos grandes que no van a quedar tan derechos. Es como para cosas más imprecisas. exacto. ¿Se dan cuenta? Cuando yo sé del tema, puedo defender de lo que estoy hablando. Pero sí, y por lo general, cuando llega una persona que no sabe y se pone a hablar, la persona que sabe se da cuenta. Y por lo tanto, uno se siente como, ¿y por qué le dijeron a este que hiciera la clase si no sabe? O a que expusiera si no sabe. O sea, mientras yo más domino un tema, tengo más posibilidades de hablar, tengo más posibilidades de defender lo que estoy eh, enseñando o estoy opinando. Que no se tenía mucha razón la Gabriela, que nosotros tenemos que eh, estudiar mucho para manejar el tema, así no se nos olvida si podemos responder, ¿ya? Por otro lado, tenemos que tener un dominio de nuestro lenguaje corporal. Cuando nosotros estamos exponiendo, no podemos estar con cara de desagrado o echado en la pared, porque dijimos que eso tiene que ver también con el respeto que le demostramos a nuestra audiencia. Y también si permanecemos inmóviles o presentamos ¿qué pensaría usted, Gabriela, de un profesor, supongamos en este caso, que le haga las clases sentado? Bueno, en este momento yo estoy sentada porque estoy a frente al computador, Sí, pero en la sala de entonces, clase. Primero es una falta de respeto hacia los alumnos y lo otro es se torna una clase muy fome, muy latera. Ya, ¿y qué pensaría, por ejemplo, si en este momento yo les presentara a ustedes, les proyectara durante la clase un PPT y estuviera todo el rato leyendo solamente el PPT? No, igual se tornaría aburrido. Ya. Porque la persona que esté exponiendo, el profesor o uno mismo, tiene que ser dinámico para hacerlo, tiene que ser entregar un poco más de alegría al estar haciendo el trabajo, para que se sientan motivados las personas que están escuchando el PPT o el trabajo que estamos haciendo. Ya. Y si permanecemos inmóviles, no tengo ni PPT, no tengo nada de soporte y yo estoy sentada y hablo y hablo y hablo y no interactúo con ustedes. No, pues si yo me paro me voy porque me aburro. Ya. Eso por lo general sucede. Cuando hay una persona que está hablando, no interactúa con los demás, no hace preguntas o no les pide que hablen, los demás se aburren. Hay gente que hasta se queda dormida en seminarios cuando no se interactúa. Y eso es algo inevitable porque tiene que ver con el cansancio también que provoca una situación en la que otro esté hablando solamente. ¿Ya? Tenemos tips de expresión corporal que tienen que ver, por ejemplo, con hablarle a todo el auditorio. ¿Ya? Hay otros elementos que son esenciales cuando uno va a exponer en un ambiente formal. ¿Qué tiene que pasar con nuestra ropa, Javier, o con nuestra apariencia física? Si es un ambiente formal en el cual yo voy a exponer. En ese aspecto tiene que ser así como ropa más formal, de colores quizás no tan llamativos. Y con nuestra apariencia física, por ejemplo, en el caso de ustedes que tienen que cuidar tanto su higiene y presentación personal. Yo creo que tiene que ser un corte de cabello corto, sin barba, que no se vea como sucio también.
Exacto. O sea, y en ese caso, en el caso de ustedes es esencial sobre todo que tengan, a ver, no vamos a hablar de presencia ni de apariencia, sino que vamos a hablar de su presentación personal y que eso, por ejemplo, lo podemos nosotros, si no, no sé, no tengo la ropa adecuada para cierto momento, ustedes tienen un uniforme, ¿sí o no, Javier? O Sí. van a tener un uniforme. Sería, por ejemplo, pertinente si yo voy a dar una charla de alimentación, ir con mi uniforme de chef o de el que No, tenga, ¿por qué no? porque ese se ocupa a la hora de trabajar en cocina. ¿Ya? ¿Y cómo Es podríamos ir, por especial. ejemplo, vestidos? ¿Cómo? ¿Cómo podríamos ir vestidos? En el caso de dar una charla, yo creo que sería por lo menos un pantalón de vestir y una camisa. Ya, Semiformal. semiformal, pero sí en un ambiente formal que nos exige, chiquillos. Tenemos que también en ocasiones respetar los códigos de vestimenta. ¿Qué querrá decir eso, Danitza? De que si nos piden semiformal, puede ser un jeans, no estos que se usan ahora rasgado, una camisita o una polera de piqué, bien presentado, o sea, me refiero planchadito, limpio, ordenado. Exacto. Y formal que sería, a lo mejor no un terno, pero sí un pantalón de tela con una camisa. Claro, y si es formal, porque recuerden que los códigos de vestimenta son claros. Sí. Sobre todo cuando ustedes tengan que invitar, supongamos, a una cena de gala. Ahí hay un código de vestimenta que está asociado, ¿cierto? Sí. Ya. Y nosotros también tenemos que proyectar que respetamos este código, ¿ya? Chicos, cuando nosotros también tenemos técnicas, tenemos que respetar el uso de la voz, ¿ya? Hay personas que tienen una voz muy bajita, que nos podemos ayudar por micrófono, hay otros que tienen una voz fuerte, pero que a la vez cuando la voz es muy fuerte, como que en cierta forma los otros se sienten inhibidos. Tenemos que controlar nuestra voz, modular correctamente, tener un volumen y un tono de voz que sea adecuado y sobre todo la velocidad de la voz. ¿Qué pasa con la velocidad de la voz, Nico? Que las personas no nos van a entender si lo hacemos muy rápido. Exacto. O sea, tenemos que cautelar también eso. No hablar tan rápido, hablar lo suficientemente mesurado para que los demás puedan entender, ¿ya? Por otro lado, chiquillos, tenemos el uso de muletillas. Nosotros en ocasiones como que nos asusta el silencio, como que haya una pausa. Pero sí, y tratamos como de rellenar esos vacíos con y usamos estas muletillas o en ocasiones son sonidos de relleno. ¿A quién le pasa eso? Yo me pillo que de repente tengo pegado también. A mí, profe, me pasa mucho. ¿Qué utiliza usted? El El también. Ya, en esos momentos, yo sé que es difícil controlar estas muletillas que son para controlar las lagunas o el tiempo muerto, pero a veces es mejor estar callado que estar repitiendo estos sonidos que se tornan sonidos de relleno. Es preferible el silencio, ¿ya? Y también, bueno, en el PPT ustedes van a poder encontrar más información al respecto, chicos. Les voy a explicar ahora la tarea de este módulo. Esta tarea es individual. ¿Pudieron revisar de lo que se trata? ¿Alguno? Yo no. Sí, profe. Ya, ¿de qué se trata, Gabriela, la tarea? Para que lo analicemos entre todos. Gabriela. Se trata de... Espérame, que yo toda la nota, profe. Sí, muy bien. Por mientras yo le voy a decir que este trabajo es individual, chiquillos, ¿ya? Este es el último trabajo y es individual. Y
tiene que estar en el aula virtual el viernes, porque después en esta misma semana está el examen. Recuerde que el examen lo tienen que rendir las personas que tengan nota inferior a 5.5. Todos los que tienen nota superior a 5.5 se eximen. Ya, Gabriela, ¿nos puede contar ahora de qué se trata? No sé, se me perdió Ya, entonces les voy a contar yo, no se preocupe. Ya, este trabajo, chiquillos, es individual. ¿Y de qué se trata? ¿Se acuerdan que ustedes hicieron su trabajo del proyecto, que fue el que evaluamos esta semana? ¿Se acuerdan? Sí. Ya. Sí. Ahora vamos a utilizar el mismo trabajo del proyecto y lo que tienen que hacer ustedes es pensar en todas estas habilidades o todas estas acciones que vimos en este PPT. También tienen que revisar, terminar de revisar el PPT que no vimos en su totalidad ahora. Y van a hacer un video relacionado con el tema propuesto en su informe del proyecto. ¿Ya? El video debe mantener la misma estructura entregada en la evaluación, o sea, en el informe. Tienen que tener un saludo y presentación, una introducción, tienen que presentar su tema, justificar el problema, mostrar cuáles son los objetivos, o sea, es contar este proyecto que ustedes redactaron, pero ahora de manera oral y de manera formal. Es un contexto formal, que tienen que hacerlo con buena dicción, sin utilizar muletillas. Es como si me estuvieran presentando el proyecto, en vez de leerlo, hablarlo, y en vez de escribirlo, hablarlo. ¿Ya? Lo mismo que hicieron escrito. No importa que O lo sea, hayan... Nico, dígame. tengo que decir exactamente lo que escribí en el informe. Decir lo que escribió en el informe o contarlo con sus palabras, pero en un lenguaje técnico y formal. ¿Ya? El video y respetando la estructura del informe, o sea, el objetivo del trabajo es, el objetivo del proyecto es el público. O sea, tengo que hacer como las preguntas que hicimos, pero como ya he hablado. Exacto. En el ok. video tienen que aparecer ustedes, no es solo que hablen, porque lo que se va a evaluar también es su postura, cómo se expresa, si su imagen facial proyecta un buen trato, si no está con cara de enojado, si maneja contacto visual. Y el video, chiquillos, no puede durar más de 4 minutos. Ese es el tiempo, 4 minutos para la presentación del video, ¿ya? El día viernes tiene que estar en el aula porque si hay alguien que tiene que dar examen, lo tiene que dar el fin de semana, ¿ya? Pero ustedes la mayoría tienen buenos desempeños, así que yo creo que vamos a poder contar que no den examen, ¿ya? ¿Dudas con respecto al trabajo? Sí, yo. Dani. Yo voy a hacer lo que hicimos, por ejemplo, yo voy a exponer el trabajo que hice yo, y si mi compañero quiere hacer el mismo. No, pues si no importa, si lo que se evalúa no es no importa. el trabajo, es su presentación. ¿Pero ¿ya? yo puedo hacer otro? Es que es el trabajo del proyecto, todos van a hacer el trabajo del proyecto que presentaron, ¿ya? A ver, voy a corregir algo, el video es entre 4 y 6 minutos. Ya. 4 mínimo, 6 máximo, ¿ya? Y tienen que subir el video a YouTube y después mandan el link, lo suben al aula virtual el link del video, ¿ya? Ok, ya. Okay. ¿Qué vimos hoy día, Dani? ¿Qué trabajamos en la clase de hoy? Sobre cómo presentarse frente al público. Ok, ¿qué cosa? ¿Qué cosa vimos en específico cómo presentarse frente al público? Bueno, la presentación personal, la manera de hablar, de dirigirse hacia las personas. El buen disléxico se dice. Léxico. Ya, el buen léxico, el no titubear, como lo hago yo siempre. ¿Qué demuestro yo cuando, por ejemplo, soy amable, cuando miro al público, cuando... el respeto. Justamente. El respeto. Eso es esencial. Todo lo que dice la Dani se sintetiza en esa palabra que manifiesta al final. Cuando yo tengo buena presentación personal, cuando
tengo un léxico adecuado, cuando me hago contacto visual, lo que estoy demostrando es respeto por mi audiencia, ¿ya? Ya chicos y chicas, si no tienen más dudas sobre el trabajo, nos vemos el próximo jueves, y ese día jueves sí a las 10 como siempre, ¿ya? Gracias por venir, que estén súper bien, nos vemos el jueves. Gracias. Cuídense. Nos vemos el jueves. Chao. Ya, gracias, chao, cuídese.